¿cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otra entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Mire, el tema de hoy es la artritis infantil. Oigan bien, todos creemos que la artritis es una enfermedad que solo le da al adulto mayor, pero estamos muy equivocados. Ocurre también en la población pediátrica. Es una enfermedad que se puede dar, como les digo, en menores de 16 años de edad y que causa un dolor persistente. Pero no voy a hablar más del tema porque yo no soy la experta. Nuestra experta hoy es la doctora Sandra Enciso, que está en nuestro estudio. Ella es reumatóloga y pediatra. Bienvenida, doctora ¿Cómo Sandra. estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto que venga hoy a nuestro programa. Gracias por acceder a visitarnos, porque hay mucha falta de información sobre este tema. Cuéntenos, doctora, ¿qué tan frecuente es la artritis en niños? Fíjate que en general la artritis y todas las enfermedades reumáticas en población pediátrica son poco frecuentes. Es decir, a un pediatra escasamente va a llegar algún paciente con alguna de estas manifestaciones. Pero es importantísimo que como pediatras y como papás estemos alerta que las enfermedades reumáticas también se puedan presentar en población pediátrica. En general, la artritis la vamos a definir como ese paciente, niño o niña menor de 16 años que le duele la articulación. Esto va a estar acompañado de que va a tener aumento de volumen, es decir, la rodilla, el codo, la muñeca va a estar inflamada. Cuando la tocamos va a estar caliente y la articulación se puede ver roja. Estos tres datos son súper importantes que como papás o como cuidadores de estos pacientes de menores de 16 años estemos al pendiente. Cuando veamos esas tres señales, hay que correr con un pediatra o con un reumatólogo infantil. En general, la atención primaria la debe de dar siempre el pediatra y el pediatra lo debe de referir al reumatólogo pediatra. La causa más frecuente de consulta en mi consulta privada, en general llegan los papás diciendo que el paciente está con dolores frecuentes. Aquí el diagnóstico más importante de descartar es una artritis versus los famosísimos dolores de crecimiento. A ver, justamente porque en niños menores de 6 años se da muchísimo, y bueno, creo que hasta mayores de 6 años se dan muchos los dolores, sobre todo en las muñecas, en los tobillos. ¿Esos no deben causar alarma? En general, vamos a definir cuál nos va a dar alarma y cuál es un dolor de crecimiento normal. Nosotros médicamente le llamamos inflamatorio y no inflamatorio. El dolor de crecimiento es un dolor no inflamatorio. Es este paciente que va al parque, corre, se sube al tumbling o al trampolín, baja, corre, persigue al perro y están con mucha actividad física. Y ahí es cuando empieza el dolor articular. En general, el dolor de crecimiento va a ser nocturno, no lo despierta, pero es antes de dormir. El niño siempre te pide que lo sobes, entonces mejora cuando tú aplicas un poco de calor local y amanece al día siguiente y el niño puede caminar perfectamente y no ranguea, ¿no? ¿Cuál es el dolor que nos va a llamar la atención? Es este dolor que persiste, que empeora en la mañana, que hace que te sientas rígido. El término rígido es un término bien difícil en los niños porque ellos no te pueden identificar. Nosotros les preguntamos, ¿tú sientes que tienes como una armadura o algo de metal que te imposibilita, exacto, que no te deja moverte libremente, ¿ok? En general no debe de haber fiebre. Puede haber, en casos de artritis, puede haber también lesiones en la piel o manchas, puede haber pérdida de peso. ¿Manchas de qué color? O sea, en general son asalmonadas, rositas, que aparecen en tórax y abdomen. Generalmente pueden estar acompañadas de fiebre. El niño luce mal, va a la fiesta y, por ejemplo, ya no quiere subirse al tumbling o al inflable, prefiere quedarse sentado porque le está generando dolor. Es un paciente o es un niño que prefiere evitar las situaciones que antes le daban placer, jugar, correr, prefiere estarse postrado. ¿Y esto puede aparecer a cualquier edad? El término de artritis idiopática juvenil son pacientes menores de 16 años. Puede aparecer desde los 0 hasta los 16 años. En general es poco frecuente que tengamos niños con artritis menores de 3 años, pero sí
la definición los incluye. Doctora, ¿y qué causa la artritis en un niño? Si es un niño que está en crecimiento, que digamos es algo que no ha pasado por lo que pasan los adultos. Si bien la artritis idiopática juvenil tiene un trasfondo genético, no es suficiente el antecedente familiar para presentar o la mutación genética para presentar artritis. Nosotros le llamamos médicamente que es multifactorial, se tienen que sumar muchos factores para que se desencadene una artritis idiopática juvenil. ¿Hay un perfil de niños que pueden desarrollar la artritis o eso es, como usted dice, solamente designado por temas genéticos? En general no tenemos un perfil, cualquier niño previamente sano lo puede presentar. En general vamos a buscar, son niños que tienen menos de 16 años, que tiene este dolor, inflamación, que la articulación está caliente y roja por más de 6 semanas, que mejora poco con el antiinflamatorio. O sea, ya le dimos ibuprofeno, paracetamol y mejora parcialmente, pero al día siguiente otra vez está. Tenemos que esperar 6 semanas de este dolor persistente y lo más importante es que hayamos descartado otras causas de artritis. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, podemos tener, nosotros las clasificamos en el número de articulaciones afectadas. Por ejemplo, si es una monoarticular, que es como muy frecuente que sea la rodilla, o el codo, podemos ahí pensar en hemofilia, que más bien son trastornos de la coagulación que hizo este aumento de volumen o esta artritis, pero es sangre la que está ahí, no es una artritis idiopática juvenil. También es importante descartar leucemias y linfomas, postinfecciosa, por ejemplo, todos sabemos que ahora con COVID, influenza, salmonela, son procesos infecciosos que también se acompañan de artritis. Y pues las más frecuentes que son las mecánicas. Ahí en las mecánicas entra el dolor de crecimiento. Hay una mamá que nos escribe, bueno, supongo que sea una mamá que nos escribe a la cuenta de este programa, que es @ISAentrevista, y nos pregunta justamente si pueden los niños padecer artritis por la genética de los padres. Ya lo abordó, pero quiero que les respondamos. Y aquí es muy importante, si mamá o papá o hay algún antecedente familiar de alguien con artritis reumatoide o lupus, en general la probabilidad de que nuestro hijo o el hijo de este paciente tenga artritis es muy baja. En general no se sugiere ningún tamizaje, solo necesita una revisión pediátrica y el riesgo de tener artritis es muy parecido a población abierta. Doctora, usted ya nos habló de las señales, que son las señales de alarma, de cuando vemos estas manchas o estos bultos, hay que ir al doctor. Exacto. Pero, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza a manifestarse? Fíjate que aquí es muy interesante. Obviamente un niño adolescente puede identificar perfectamente que le duele y entonces va y nota que está caliente y que, por ejemplo, si es cadera o rodilla, va a renguear. Un niño pequeñito de 4 años no sabe explicarte qué tiene. Entonces, en general, en ese grupo de edad dejan de utilizar la articulación. Entonces, por ejemplo, si es la mano derecha, van a empezar a utilizar todo con la mano izquierda y tenemos que ser muy puntuales en ir y ver que está evitando utilizar alguno de los miembros, ya sea el brazo o la piernita. Obviamente, si es cadera o rodilla, pues el niño ranguea o de plano deja de caminar. ¿Hay alguna manera de prevenir esto? En general, la prevención es este seguimiento pediátrico constante con tu médico, con tu pediatra. Necesitamos siempre estar seguros que nuestro chiquitín esté comiendo bien, esté comiendo saludable, esté haciendo ejercicio, esté respetando sus horas de sueño y tenga su esquema de vacunación completa. Esa es la mejor forma de prevenir alguna enfermedad crónica. Como el caso de la artritis, que se considera una enfermedad crónica. Exacto. ¿Y qué es la medida más importante? ¿Hacer ejercicios o comer saludable o dormir bien? De todas estas. Necesitamos un equilibrio. Tenemos ya mucha evidencia que alimentos ricos en carbohidratos simples, o sea, azúcar, favorece un estado proinflamatorio. Entonces queremos una dieta con frutas, verduras, pollo, pescado, semillas, frijoles, garbanzo. Realizar ejercicio 3 o 4 veces por semana. ¿Y cómo un médico diagnostica la artritis? Entonces, lo primero es este niño, que volvemos a repetir, que tiene datos inflamatorios por más de 6 semanas en menores de 16 años.
en donde obviamente el papá acude muy preocupado y en estas 6 semanas que el paciente dejó de hacer lo que normalmente hacía, pues ya hicimos tal vez radiografías que en general le salen normal. El ultrasonido es un estudio donde tiene más sensibilidad y puede evidenciar líquido libre en la articulación, o sea, inflamación. Es importantísimo entonces. Es muy importante. En general también tomamos muestras de sangre en donde tomamos biometría hemática y tomamos reactantes inflamatorios que en general en la artritis idiopática juvenil están elevados persistente. Y otra cosa, como pueden ser a veces infecciosas, se aborda la cuestión de descartar COVID, descartar influenza, descartar algún parásito o alguna infección gastrointestinal. Entonces, en general, quedamos que es un diagnóstico de descarte, por lo que tenemos que hacer un gran abordaje y estar seguros que el diagnóstico es una artritis idiopática juvenil, porque al ser un diagnóstico crónico, pues si nosotros establecemos ese diagnóstico, es el diagnóstico y esa etiqueta se va a ir para siempre. Para toda la vida, es porque no tiene cura. No tiene cura, pero la realidad es que estos pacientes pediátricos hacen vida completamente normal. Ya tenemos tratamiento que tiene muchos años de evidencia y el niño puede hacer vida normal, acudir a la escuela, hacer ejercicio. Tenemos atletas de alto rendimiento. Aquí es muy importante que se forme una red social de apoyo. A ver, ¿cómo sugiere hacer eso? Al final, el paciente vamos a tener un diagnóstico crónico que no va a mejorar. Al ser aquí un error del sistema inmune, damos inmunosupresores. La piedra angular del tratamiento se llama metotrexato. Y entonces lo que va a hacer es tratar de controlar y ahorita bajar ese sistema inmune. Entonces ese niño tiene más propensión a otro tipo de procesos infecciosos, por lo que en general damos recomendaciones como comer en casa, no comer en restaurantes, evitar proteínas crudas o alimentos que no estemos seguros que no tienen un adecuado aseo o no están bien preparados. En general tenemos que evitar que la familia se enferme, que por ejemplo ahora en temporada de influenza que estén vacunados todos los que están en contacto con ese paciente. Y el paciente pediátrico con enfermedad reumática necesita también tener completo su esquema de vacunación. Importantísimas estas recomendaciones. Le propongo hacer una breve pausa para luego continuar con entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta en esta conversación con la doctora Sandra Inciso, quien es reumatóloga y pediatra, y hablábamos antes de irnos a la pausa del tratamiento que es de por vida cuando se detecta en un niño la artritis. Doctora, ¿qué ocurre si no se atiende a tiempo la artritis en un niño? Es una artritis erosiva, quiere decir que destruye la articulación. Entonces, el paciente tiene una ventana en donde podemos actuar de forma oportuna para poder evitar todo tipo de consecuencias. ¿Cómo qué tipo de consecuencias? En general vemos en los niños, pues que una piernita crezca más que la otra, por ejemplo, si la cadera o la rodilla fueron afectadas. La articulación, el término médico es que se anquilosa. Eso quiere decir que se pega. Entonces, por ejemplo, si la muñeca tuviera esta artritis, podemos dejar de hacer la flexoextensión y se quedaría rígida y no pudiéramos hacer los movimientos que esa articulación está asignada. También podemos tener, por ejemplo, falta de crecimiento o talla baja en población pediátrica si no damos un adecuado tratamiento. Y talla baja no significa que siempre sea acidosis tubular. Puede ser entonces artritis. Claro. También acordarnos que acidosis tubular es una enfermedad rara, pero aquí el problema es que el paciente todo el gasto energético lo está tratando de resolviendo esta artritis. Por lo que la falta de tratamiento oportuno puede hacer que los pacientes tengan talla baja. Doctora Inciso, nos llega otra pregunta de @telesurenglish y nos preguntan: ¿qué debo hacer, doctora Sandra, si a mi hija le duelen las articulaciones? ¿Solo sobarla? En general ahí tendríamos que acudir al pediatra. Es súper importante
el paciente puede recibir ibuprofeno, paracetamol o cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Es muy importante que se revise al paciente, se le controle el dolor y lo mantenemos en vigilancia. Estas próximas 6 semanas, si sigue estando presente ese dolor articular, hay que parar la antena y ir a descartar que tengamos una artritis idiopática juvenil. Pero si ocurre una vez por semana, una vez cada 15 días, ¿sí podemos decir que es un dolor de crecimiento? Definitivamente necesitamos una revisión por el pediatra, pero ahí la sospecha sería dolor de crecimiento. Está esta otra entidad que se llama hiperlaxitud ligamentaria. En general, es muy parecido a los dolores de crecimiento, pero el niño es demasiado elástico y entonces ocasiona que la articulación se salga de su lugar y entonces eso ocasiona un dolor en rodillas, tobillos, codos. En general, un dato para poder diferenciar es cuando miembros torácicos o brazos están tomados. No podemos sospechar ahí de dolores de crecimiento. Ahí tendríamos que ir a hacer una sospecha y descartar hiperlaxitud ligamentaria. Estas dos enfermedades son enfermedades benignas que se van a mejorar cuando el paciente crezca. Vamos a alimentarlo bien y sobre todo vamos a fomentar que haga mucho ejercicio. Justo sobre ese tema nos llega otra pregunta a la cuenta de @AisaEntrevista y nos dicen, mi hijo no quiere nunca hacer ejercicios. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo suponer que tiene artritis? Definitivamente no. En general necesitamos también como papás poner un ejemplo de que tengamos una vida más saludable. El ejercicio debe de ser parte de la rutina del niño. Es muy diferente un niño que no quiere hacer ejercicio porque le da flojera a un niño que está postrado, que se ve mal, que ha tenido fiebre, que está dejando de comer, que perdió un poquito de peso. Ese niño hay que llevarlo a revisión. Ahora, doctora, ¿qué tan grave, volviendo al tema de la artritis, qué tan grave es la artritis en un niño? ¿Debemos preocuparnos muchísimo? Bueno, hay que ocuparse muchísimo, pero también preocuparnos muchísimo. Actualmente tenemos tratamiento para que este niño tenga una vida completamente normal. Dato muy importante como papás que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad crónica. Entonces, este paciente que es diagnosticado con una artritis idiopática juvenil va a vivir toda la vida con este diagnóstico. Definitivamente, esta enfermedad se caracteriza por prendidas y apagadas. Entonces, una vez que logramos controlar que no tenga dolor, inflamación, rubor y calor local, puede estar muchos años inactivo y hacer vida completamente normal. Entonces, aquí la finalidad y la meta terapéutica es que este paciente, digamos que tiene artritis, logramos dormir y apagar ese sistema inmune y que ya no tenga dolor, que pueda correr, que pueda hacer una vida normal y mantener esa vida sin artritis. Al principio obviamente es con tratamiento y después vamos retirando el tratamiento y lo dejamos en vigilancia. Doctora, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor en un niño con artritis? En general, tristemente, estos niños se acostumbran a vivir con dolor. Entonces, ese dolor comparado con los reactantes inflamatorios en sangre con los que llegan, tal vez yo estaría tumbada en la cama. El dolor es muy intenso, pero el niño, como se acostumbra a siempre tener dolor, tiene que ser excesivo ese dolor para que el niño manifieste algo diferente. ¿Es verdadero o falso que un niño con artritis tiene reducida su esperanza de vida? Definitivamente no. Este paciente va a ser una vida normal. Necesitamos un apoyo familiar. Va a tener que ir a múltiples citas con el reumatólogo pediatra. A veces, si vemos que la rodilla o la muñeca tiene alguna complicación, va a tener que ir con el ortopedista pediatra. Tiene que ir con nutrición para estar seguros que tiene una adecuada alimentación. El pediatra va a poner un esquema de vacunación completo y muchas veces necesitamos apoyo familiar porque el que como papás nos digan que tenemos un niño con una enfermedad crónica, muchas veces necesitamos este acompañamiento para poder continuar y sacar ese potencial de nuestro paciente. ¿Cómo se puede complicar la artritis? O sea, ya te detectaron que tu hijo tiene artritis.
¿Cómo se puede complicar? El punto es que como estamos dando inmunosupresores, ese paciente potencialmente cualquier proceso infeccioso se puede hacer más severo. O ahora con COVID también vimos que el paciente que ya estaba muy controlado tiene COVID y ¡pum! Otra vez se vuelve a detonar un cuadro agudo, activo de artritis. El principal agente que va a complicar esta enfermedad son las infecciones. Bacterias, virus. Bacterias, virus, parásitos, cualquiera. Por eso tenemos que tener como esta higiene. Evitar, usted decía, que otros se enfermen en la casa. Que otros se enfermen en la casa, ahorita el uso correcto del cubrebocas, en la escuela les decimos que no compartan el sándwich, que no compartan la botella de agua, que laven sus manos, medidas muy generales con lo que garantizamos que el paciente va a estar bien. Doctora Sandra, y si se da el caso de que un niño es obeso y al mismo tiempo tiene artritis, ¿la obesidad puede complicar el tratamiento? ¿Puede complicar que esté mejor, digamos? Definitivamente. La obesidad, que es una gran enfermedad que estamos enfrentándonos todos los pediatras todos los días y más después de pandemia, es bien importante porque es un estado solo por ser obeso proinflamatorio. Y si a eso le sumamos otra enfermedad inflamatoria como la artritis idiopática juvenil, definitivamente el pronóstico para un adulto joven se nos puede complicar. ¿Y la esperanza de vida también se puede reducir? Sí, dependiente de más de la obesidad, más que de la participación de la artritis. Ahora, un punto muy importante, como les explico en la consulta a los papás, si a un niño no me lo tienes en su peso adecuado, cuando se diagnostica artritis, utilizamos dosis pequeñas de esteroides o cortisona, que comúnmente decimos, que nosotros le llamamos terapia puente. Es lo que va a hacer que tu paciente se deje de inflamar y tenga menos dolor en lo que funciona el inmunosupresor. Y un efecto secundario de los esteroides es la ganancia de peso, que sube cifras de glucosa o de azúcar, y además tiene más hambre el paciente pediátrico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué no puede comer un paciente obeso y con artritis, o un paciente con artritis? Ni siquiera nos compliquemos con que coincidan las dos enfermedades. En general, la recomendación son frutas, verduras, granos, proteínas, pollo, pescado, carne, y tratamos de reducir un poco ahí las harinas, o sea, galletas, helados, lo que se convierte en nuggets, glucosa. pits. Exacto. Una dieta que comúnmente la podemos encontrar en Google como dieta mediterránea. Excelente recomendación, doctora Sandra. ¿Hay varios tipos de artritis o hay una sola artritis? En general, llamar artritis es esta forma inespecífica. General. Exacto. Podemos tener artritis por leucemia, podemos tener artritis por la hemofilia, podemos tener artritis post-influenza. La artritis idiopática juvenil, solamente hay una, la cual tiene diferentes clases, pero todas en general las tratamos de la misma forma, y ya la clasificación la va a dar el reumatólogo pediatra. Usted nos recomendó hacer ejercicio si al niño se le detecta artritis, pero ¿hay alguna actividad física que el niño no pueda hacer? En general, pueden hacer vida normal. Es importante que también el niño participe en la elección de qué quieres hacer, qué te da placer, qué te gusta y te divierte. Y esa podemos ajustarla a que sea su actividad. Definitivamente los reumatólogos nos encanta la natación, pero muchas veces podemos también ceder 2 días natación y 2 días karate o alguna otra actividad que el paciente quiera. Gimnasia. Doctora Enciso, nos llega otra pregunta de @guiatucuerpo_TLS y dice así: doctora, usted habló del tratamiento, pero quiero saber qué tan caro es. Fíjate que al ser una enfermedad crónica, pues este tratamiento es por tiempo indefinido. Por lo menos por los próximos 3 años el paciente va a estar recibiendo el tratamiento. En general hay guías bien establecidas internacionales donde el manejo inicial es el inmunosupresor, que en general damos metotrexato, que ya pues sí es costoso. En caso de que no responda el paciente, podemos ir agregando otro inmunosupresor, o las guías sugieren irnos a terapia biológica, que el costo es exponencial. ¿Es muy elevado? Es muy elevado. En general necesitamos mejorar el acceso a la salud.
En general, hospitales públicos tienen esta terapia biológica. Doctora, ¿qué otras recomendaciones usted le daría a una mamá o a un papá que tengan un hijo con idiopática juvenil, esta artritis? El éxito del tratamiento lo vamos a obtener con un diagnóstico temprano, un adecuado apego a tratamiento. Aquí es bien importante que en los niños pequeños mamá garantiza que tomen el tratamiento, pero en un niño adolescente hay que empoderarlo para que él solito empiece a responsabilizarse de la toma de medicamentos. Necesita ser diaria con un excelente apego. Tratar de evitar procesos infecciosos y definitivamente una vigilancia periódica por el reumatólogo pediatra. En general, tomamos muestras de sangre y con esos laboratorios tiene que acudir al reumatólogo pediatra entre 3 y cada 4 meses. ¿Qué información debe llevarse de este programa una mamá o un papá que tenga un niño menor a 16 años para que estén con la antena puesta, como usted nos dijo? Este dolor que persista por más de 6 semanas, que tenga fiebre o que tenga malestar agregado como que deje de comer, pérdida de peso, lesiones o manchitas en la piel, debe de acudir de forma urgente al pediatra y buscar la referencia al reumatólogo pediatra. Es importante que te valore un reumatólogo pediatra, no un reumatólogo de adultos. Y un diagnóstico temprano puede garantizar que tu hijo tenga una calidad de vida perfecta y que cumpla sus sueños. ¿Puede hacer la diferencia entre una mejor vida? Definitivamente. Gracias, doctora Sandra, por estas excelentes recomendaciones que seguro todos nos llevaremos a casa al escuchar este programa. Bueno, yo me despido. Ya lo sabe, lo que dijo la doctora Sandra es muy claro. Aunque no existe una cura para esta enfermedad, para la artritis, el diagnóstico oportuno es la clave, porque va a ayudar a mejorar la calidad de vida de niñas y niños que padecen esta enfermedad. Bueno, los veo de hoy en 8 días, pero acuérdese, cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima.